Ok, ahora bien, ¿qué tan común es la hipertensión? ¿Cuánta hipertensión hay? Pues según el INEGI, según los censos del INEGI, el más reciente, dice que en nuestro país el 25% de los hombres adultos maduros es hipertenso. ¿Qué quiere decir? Que de los hombres de cada 4 personas que usted conozca, uno es hipertenso. Y la misma relación va con las mujeres. Las mujeres tienen cierta protección mientras su nivel estrogénico sea normal, pero cuando avanza la edad, el nivel de estrógeno disminuye y pierde la protección estrogénica a la mujer. Con la mujer adulta también tiene hipertensión, también padece hipertensión, y según el INEGI, su frecuencia es la misma. 25%, 26% de mujeres adultas mayores tienen hipertensión. Y esta hipertensión al año, según el INEGI, causa 50,000 muertes en promedio. Entonces, cada año perdemos 50,000 adultos por causa de la hipertensión. Obviamente, complicaciones de la hipertensión. ¿Cuáles serían estas? ¿De qué muere la gente que tiene hipertensión? Bueno, una de ellas es la cardiopatía isquémica. La cardiopatía isquémica o cardiopatía coronaria es la alteración en el flujo sanguíneo que irriga propiamente el corazón y que se altera por la hipertensión. Entonces el corazón tiene que latir con mucho mayor fuerza para poder hacer circular la sangre. Obvio es que crezca su musculatura y se canse o se fatigue. Entonces, en este caso, ese corazón va a sufrir por forzar su actividad. Llega un momento que ese sufrimiento se convierte en infarto y el infarto será la causa de muerte, aunque en el origen realmente se debió a hipertensión. A veces se le llama patología coronaria o cardiopatía coronaria o cardiopatía isquémica. Los términos no son sinónimos, pero sí se refieren a lo mismo. La patología de las arterias coronarias son las que irrigan el corazón, son las coronarias, y cuando se enferman son las que causan alguna lesión o algún daño. Y la cardiopatía isquémica es la falta de oxígeno al tejido cardíaco dada por la fuerza con la que se contrae, porque además, a medida que pasa el tiempo, el corazón trabaja más, como cualquier músculo estriado, se hipertrofia. Entonces, un corazón de una persona hipertensa siempre tiene una pared muscular mucho mayor, es más grueso, tiene más músculo, pero no tantas arterias como debiera, porque creció más el músculo que las arterias. Entonces, tiene cierta deficiencia en su oxigenación y eso se debe a que la cardiopatía isquémica aparezca. Muy bien. Si no se muere la persona que tiene hipertensión por un infarto, por una angina de pecho, se va a morir por una complicación cerebral. Ustedes saben que el cerebro también está muy irrigado, bastante irrigado, y que responde a los cambios de presión del corazón. Pero nuestras arterias, nuestras venas cerebrales, sufren también esa agresión cuando la presión sube. Y por eso en los momentos en los que de repente se dispara un poquito más la presión arterial, lo más común es que reviente algún capilar, alguna arteria pequeña del cerebro, y la hemorragia que causa se llama hemorragia cerebral. Porque esa hemorragia dentro del cerebro va a dañar las estructuras que contamine, vamos a tomarlo así, la sangre que se derrama. Esa hemorragia cerebral va a dar un daño cerebral. Si es leve, es recuperable, pero si es grave ya no. ¿Por qué? Porque de la extensión de esa hemorragia va a depender la secuela que deje. Mucha gente queda con la mitad del cuerpo paralizada, totalmente una mano, un pie inmóvil, la boca se le va de lado, en fin, ya no tiene equilibrio, muchas cosas que lleva, acarrea una embolia cerebral. Y también, si no es hemorragia cerebral, aparece una cosa que se llama isquemia cerebral. Y el evento isquémico tiene un cierto parecido en cuanto a la manifestación. El origen no, el origen aquí no es hemorragia. El origen es que el cerebro, cuando tiene problemas con la presión arterial, tiene áreas que de repente deja sin flujo por la misma alteración en la irrigación del cerebro. Entonces, las áreas que se quedan sin flujo se hacen isquémicas, entonces da una carencia de oxígeno, no por sangrado, sino porque no le llega flujo a algunas áreas. Y la manifestación también será lesión cerebral por falta de flujo sanguíneo. Esa sería la otra complicación cerebral de la hipertensión arterial. ¿La otra cuál sería? La otra sería la enfermedad renal. Como ustedes saben, los riñones son vitales, sin riñones nos morimos.
y tenemos dos, que todos los días, los minutos de nuestra vida, están filtrando sangre para limpiar nuestro cuerpo de impurezas y evitar que se pierdan nutrientes que son vitales para nosotros. Las 24 horas del día los riñones no descansan y su trabajo también depende de la fuerza con la que le llegue sangre a sus riñones. Y si toda la vida estamos mandándole sangre a alta presión, pues va a ocurrir que en cierto momento, también como en el cerebro, sufre el riñón pequeñas hemorragias. Y esas hemorragias deterioran la función renal y van a dar como resultado una enfermedad renal hipertensiva. Para esto hay que saber que el riñón o los riñones son los reguladores más eficientes de la presión arterial. ¿Cómo lo hacen? Pues los riñones secretan una sustancia que mantiene o regula la presión arterial, se llama renina. Y esa renina, esta hormona que liberan los riñones, se puede liberar dependiendo del flujo sanguíneo que llegue a los riñones y de cómo filtran los riñones ese flujo sanguíneo. Entonces existe en el riñón una estructura histológica que se llama mácula densa. En esa mácula densa el riñón fabrica renina. Y esa renina tiene la propiedad de que activa, una vez que llega a la circulación, a una sustancia que el hígado previamente fabricó, que se llama sustrato de renina o angiotensinógeno. Esa sustancia anda circulando en sangre y no causa ningún problema. Pero cuando el riñón percibe bajas en su flujo, en la cantidad de sangre que le llega al riñón, libera esa hormona. Y esa hormona, que se llama renina, actúa sobre el sustrato de renina o angiotensinógeno y lo convierte en angiotensina 1. Esa angiotensina circulando tiene una cualidad, hace que las arterias se hagan más duras y se estrechen en su calibre. De ser gruesas se hacen más angostas. Y eso hace que el corazón tenga más dificultad para hacer circular la sangre y por lo tanto subirá la presión. Esa sustancia angiotensina 1 circulando pasa siempre por el pulmón. Y en el pulmón existe otra sustancia que activa o hace un cambio molecular en la angiotensina 1 y la convierte en angiotensina 2. Y esa angiotensina 2 es hasta 10 veces más potente que la angiotensina 1. Entonces es mucho más potente su vasoconstricción y eso es lo que hace que la presión arterial después ya no baje. Por eso la presión arterial se hace crónica, ya no tiene remedio. Esa es la razón de que se muera la gente como consecuencia de la hipertensión arterial. La otra es la falla cardíaca. Tanto se cansa el corazón de luchar contra la presión que le obstruye vaciarse, que se fatiga y caen en insuficiencia cardíaca. Esa insuficiencia a la larga va a llevar a la muerte del enfermo por carencia en la función cardíaca. Y por último, tenemos como complicación de la hipertensión algo que les va a llamar la atención, la demencia senil. Se relacionan estas enfermedades con la hipertensión arterial porque a medida que la presión arterial se mantiene elevada, ese exceso de presión a nivel cerebral hace que se queden áreas, como platicamos hace un momento, sin sangre o que sangren de manera mínima. Y eso lo que hace es que deteriora las uniones normales que existen o existían entre una neurona y otra, las famosas sinapsis. Y la pérdida de esas sinapsis hace que se pierdan la memoria, los recuerdos que la gente tenía o su capacidad de grabar. Es como si desconectáramos pues cables eléctricos. Y eso a la larga se convierte en una demencia senil. Entonces, para que vean la importancia de manejar perfectamente bien las cifras de presión, con su ejemplo yo creo que está cubierta esa situación. Ahora bien, ¿a qué se debe la hipertensión? ¿Cuáles son las causas de la hipertensión? Como causas podemos decir muchas, pero vamos a centrarnos en la más importante que creo yo, es el estrés. El estrés, la preocupación que tenemos todos los días, hace que nuestro cuerpo responda de una manera normal. Esa respuesta normal se llama respuesta de estrés. Y ese estrés como componente número 1 tiene hipertensión. Toda la persona que tiene estrés y tiene una respuesta de estrés va a tener presión arterial elevada. El problema es el siguiente, cuando el estrés se hace crónico, pues la presión arterial se hace crónica. Y
nuestro cuerpo, que regula normalmente la presión, va a pensar que necesitamos una presión mayor para vivir y se adapta a cifras diferentes de presión. Entonces, generamos nosotros mismos la hipertensión por causa del estrés y por eso es que la presión arterial, una vez que se establece, ya no desaparece, ya nos acostumbramos a vivir con esa presión arterial. Esta hipertensión, ahora bien, se divide o se puede clasificar en 3 grados. Dijimos que 120/80 en el varón es la presión normal. Partiendo de ahí, si una persona tiene 130/90, decimos que está hipertenso, pero en primer grado es una hipertensión tal vez no leve, pero sí tolerable. Si se trata, puede normalizarse y vivir su vida mucho tiempo. Pero si no, seguirá subiendo la presión porque ese es un círculo vicioso. Después tendrá 140/100. En este caso ya se llamará una hipertensión moderada o un poco más severa que la leve. Y si no se trata, la presión va a seguir subiendo y de repente vamos a ver que tiene 150/110. A esta presión se le llama hipertensión grave. Esa hipertensión ya requiere mucho cuidado porque en cualquier momento va a dar un evento catastrófico como los que mencionamos hace un rato. De ahí la hipertensión, de la importancia de saber cuáles son nuestras cifras de presión. Y ocurre que mucha gente está sana toda su vida según ellos y hasta que llega el doctor a los 50 años, le toman la presión que jamás había tomado y le dicen tiene 150/100. ¿Por qué no se dio cuenta? Por lo que platicamos al principio. No hay datos claros. ¿Ok? Bueno, ¿es grave la hipertensión? Por supuesto que es grave. Ya lo estamos viendo en el momento en que vemos que se mueren las personas sin haberse dado cuenta que tenían su presión elevada. ¿Y qué hacer una vez que la persona es hipertensa? Pues hay que tratarla. Hay que tratarla porque la hipertensión ya no va a ceder, ya no va a remitir, ya va a ser evolutivo su problema y por eso se llaman crónicas degenerativas. Porque cada vez aumentan más y cada vez causan más daño a otros niveles.